Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Aquí estoy, Buenas ¿cómo tardes. está? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, aquí le escuchamos, escuchamos. Ok, vamos. Entonces, estamos eh, en la recta final ya. Estamos ya. Faltan 2 minutos para que comience, pero ya vamos a ir puntualizando. Perdón, vamos a ir aperturando poco a poco. No hay mucho que decir hoy porque ya es la sesión 12 y ya estamos finiquitando el sílabo. Estamos cerrando el plan de desarrollo programático acá, en esta sesión. Y toca decir, pues, de que eh, hay algunas cositas que yo les dije a ustedes que leyeran un material que les mandé para que participen el día de hoy en clase. Hagan sus consideraciones respecto a ese material que yo les mandé y pueden comenzar, pues no sé si comienza el día, no sé. ¿Puedo comenzar, profesor? Sí, puede comenzar, claro. Bueno, usted nos pidió que hiciéramos un análisis sobre las intervenciones que ha hecho Estados Unidos, representante por Joe Biden y la parte de el Committee of Democracy, que es la parte de la Cumbre de la Democracia 2023. Ah, Yo pienso lo siguiente, bueno, al final fueron 122 naciones invitadas y solo fue 74 llegaron a conciliar o a firmar digamos así, dicha cumbre. Algunos aspectos relevantes que pude analizar fue en la parte en donde se habla mucho sobre digamos, un choque político, económico y social establecido que hay dentro de países, ya sea de Oriente y de Occidente, ajá, países de la Unión Europea y países del continente asiático. sí, Una de las cosas que Macron habla es de que él considera de que China ha sido digamos que China es un fiel aliado de Estados Unidos, pero lo que más me llama la atención es que Emmanuel Macron comienza a decir de que él quiere evitar, él piensa de que China es es un suministro de armamento para Rusia. Y en este caso, podría decir de que hay, digamos, una extrema división entre ambos bandos, ya que no todos los países firmaron y lo que más le preocupa a Estados Unidos es de que la OTAN siga, lo que más le preocupa a digamos así, a Rusia es la presencia de la OTAN en casi toda la mayoría de los países. así es. Algo así, ¿verdad? Y otra cosa, cuando estamos hablando de que Estados Unidos quiere intervenir para lograr la paz, al final se dice de que Estados Unidos no aceptó ningún tipo de condición con respecto a encontrar una solución pacífica a este problema o a este conflicto. Y la mayoría de los países de la Unión Europea se lo hicieron, aunque obviamente hicieron sus propias críticas. Podemos tomar así algunas de las teorías de Henry Kissinger, Ujú. en donde primeramente Zelensky sigue insistiendo de que quiere recuperar un territorio que al final está casi perdido, según mi opinión. Por Así ejemplo, es. el territorio de Crimea. Ajá, Y Kissinger habla de que para poder lograr la paz, al final que Zelensky no debería estar insistiendo y que al final es un territorio que tarde o temprano puede ser parte de Rusia y que sería inevitable querer recuperar un territorio sabiendo de que su país está, digamos, no tiene ningún tipo de capacidad y su estado se está haciendo más pequeño porque casi todo el mundo quiere salir de ese territorio. así es. Y
cuando no hay presencia, digamos así, de una gran población dentro de Ucrania, el Estado se va haciendo un poco más pequeño y va perdiendo poder Ah, sí. territorial. Excelente, excelente, Elías, muy bien. Démosle la palabra a alguien más ahí, a ver qué opina. ¿Quién levantó la mano? Yo, profesor, voy a A ver, opinar. a ver, Alice. Yo considero que más que todo quizá hay una falta de comunicación o realmente en donde se puedan entablar cuáles son los principales objetivos que se deberían de plantear correctamente, Ajá, ya que en muchas ocasiones veo desacuerdos por muchos países. Es decir, por ejemplo, Francia opina de que China va a suministrar a Rusia con diferentes armamentos, etcétera. Entonces, temen ante una circunstancia. En cambio, otro país teme ante otro tipo de circunstancia. Entonces, al final no hay como un balance, sino que hay mucho proceso de descomunicación que al final lo único que está llevando es a malos acuerdos, a malas decisiones, debido a que se toman muchas veces en suposiciones de lo que se puede actuar. Entonces yo considero de que se debería de tomar mucho la presencia de la vía diplomática, a como lo menciona el presidente de Francia, de que ujú, él está optando hacia una vía más pacífica, hacia una vía diplomática. Entonces considero de que se deben ante esta situación como inclinar un poco más hacia esa vía diplomática. así es. Qué bueno, eso es bastante interesante lo que acaba de decir Alice, porque de alguna manera el conflicto puede trascender más allá de los límites en el que se encuentra ahorita el conflicto, porque esto ya o ya trascendió, lo único que no se ha vuelto una guerra global, pero ahí está la diplomacia, por eso es que a mí me llamó bastante la atención ese artículo, bastante interesante, y por eso yo se los posteé a ustedes para que ustedes lo leyeran, en términos del análisis que acaba de hacer Alice y Elías. Son dos análisis muy importantes, pues, porque tiene que ver con eso, que la diplomacia debe tratar de evitar eso. No, ¿o será que nos encontramos en el preludio de una tercera guerra mundial? Así tal cual como sucedió de previo a la Primera Guerra Mundial y tal cual como sucedió de previo a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recuerdan eso de si han leído, si han si han estado al tanto de la historia, de las relaciones internacionales y de la historia universal y de lo que ha ocurrido, pues el mundo está casi igual así, pues, en esas condiciones. Lo único que las circunstancias son diferentes. Hay un desarrollo de tecnología mucho peor o más desarrollada, que el que en esta época que en aquella ocasión, pues, así como lo está diciendo ahorita lo está diciendo Elías, ¿verdad? Eh, en ese sentido, eh, es importante marcar lo que es y lo que se debe ser en función de la, de la carrera armamentista, por decirlo así, ¿ah? Porque cada uno de ellos está tirando sus cohetes para donde sea, Estados Unidos demostrando fuerza en el mar chino, ¿ah? Igual China, igual el otro, igual acá, entonces países europeos tratando de integrarse a la Unión Europea, etcétera. Cantidades de cosas que están sucediendo, pues, alrededor de lo que es esta diplomacia global. Así como escribe aquí Elías, esto es tremendamente peligroso, ya que, como dijo mi compañera, se está formando
se forman dos fuerzas, es correcto, hay dos fuerzas, ¿verdad? Formando dos agrupaciones de países, uno en contra de otro, en donde sería OTAN versus Rusia. Y Rusia traería hacia su lado sus coaliciones. Ustedes recuerdan, no sé, yo no les he dado historia a ustedes, a ningún grupo en la Univalle les he dado historia, pero yo doy mucha historia en otro lado y hablo de las coaliciones que derrotaron a Napoleón Bonaparte, las 7 coaliciones y la última que derrotó a Napoleón Bonaparte fue la 7ª coalición. Entonces, eso es lo que podría suceder. Igualmente con la Primera Guerra Mundial. Se formaron coaliciones, un bando contra el otro bando, igual con la Segunda Guerra Mundial. Se formó un bando contra el otro bando y así. Así ha sido el, 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 el disco de la historia de las guerras mundiales, pues de las guerras locales, etcétera. Pero el caso es que como aquí hay grandes intereses de por medio, entonces pero dentro de esas coaliciones habría que ver quién es la más débil, quién es la más fuerte. Entonces ahí está el rol de la diplomacia, pues el rol de la diplomacia que debe de jugar ahí muy importante. No sé si alguien más quiere dar su opinión al respecto sobre el artículo, ¿verdad? Sobre lo que se ha dicho. Hay muchos ahí, la OTAN amplía, se extiende, amplía su membresía. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene lugar sobre la pugna entre Estados Unidos y Rusia. Perdón, Estados Unidos y China. Dice aquí, en conclusión, dice el artículo, le voy a dar lectura, dice, en conclusión, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene lugar sobre la pugna entre Estados Unidos y China por la hegemonía global. Cuando el diálogo sí Macron, cuando aparece alguna posibilidad de la opción diplomática, aunque no sea por el momento una probabilidad. A ver, Reader, dígame, Reader. Profe, en el archivo que te mandó estuve viendo que, analizando la situación en que los países están divididos. Por Sí, ejemplo, de un lado está los países de la Unión Europea que están con Estados Unidos y la mayoría de estos países están con la OTAN. Y está la parte china, que la parte china está apoyada por Norcorea, Rusia, países latinoamericanos como Venezuela, Brasil. Y estos países se vienen disputando qué hacer. sí, Están entre una balanza. Entonces estos países no se ponen de acuerdo ninguno con el otro porque, por ejemplo, del lado de Estados Unidos solo toma en consideración los países que supuestamente tienen democracia y no toman en cuenta lo que son Rusia y China, que supuestamente estos países están como que dominados por una dictadura. sí. Sí, es igual lo que estaba planteando Alice y lo que dice Reader entonces, porque ellos no están, en la medida de que ellos le busquen una salida, podría ser que uno de ellos pierda. Entonces, pero como son supuestamente potencias, ustedes saben que el más fuerte, hasta por muy, hasta por muy simple sea el conflicto, muy bajo sea el conflicto, ustedes saben que el más fuerte nunca le gusta torcer el brazo. No le gusta dar a torcer el brazo. Dígame, Randall. Buenas noches a todos. Profe, Bueno, pero como usted sabe, pues aquí hay muchos intereses por medio de todas las partes, la verdad. sí, Porque al final, como recordamos, Rusia es era hasta cierto punto, cuando comenzó la guerra, hace 14, casi 15 meses, Rusia era el principal proveedor de gas a Europa y al cesar pues el pase por ejemplo, el gasoducto del Nord Stream, esto encareció o aumentó pues los precios del gas en Europa. Entonces, y esto pues conlleva la afectación a nivel mundial, ya que por ejemplo las exportaciones de gas se elevaron de otras partes del mundo, pero generaron más costos por su importación. así es, así es. Igual los otros productos, los alimentos y todo eso. Entonces, igual China al final ha sido como que el soporte de la economía rusa hasta ese momento y ha sido algo bastante criticado porque, como dice el artículo, igual
se teme pues que China esté suministrando armamento a Rusia. Así es. Es que esto es el juego del poder, entonces, ¿verdad? Porque estamos hablando de que lo acabas de decir vos ahorita y lo dijiste muy inteligentemente. O sea, es el interés. Es como te estaba planteando. Ninguno de los, por muy simple que sea el pleito, el más grande no quiere torcer su brazo porque se va a sentir humillado, porque su alteza, el orgullo, etcétera. Entonces, ¿vos crees que a Rusia o sea, mirémoslo desde esta óptica? ¿Vos crees que a Rusia no le gustaría regresarse hacia atrás, como decimos aquí en el buen nicaragüense, con el rabo entre las piernas, como el perro como el rabo entre las piernas, dice el dicho? Entonces, no quiere salirse porque dice él, a ver, está levantando la mano ahí, ¿quién levanta la mano? Dígame. Ya, profe, pero es que también tiene que ver que muchos países se han aprovechado de esto, como por ejemplo India. Ajá, India es uno de los principales compradores de petróleo de crudo a Rusia y lo que ha hecho Rusia es que se lo vende a precios prácticamente regalados. Y así esto es es, lo que hace, por ejemplo, que algunos otros países le compren ese petróleo, ese crudo a Rusia y después ellos lo revendan a precios mucho más altos. así es, así es. Por eso es que en eso estamos, en eso está el asunto. Tiene toda la razón Reader, porque eso es lo que pasa. En todo sentido, pues, Randall iba a decir algo, ¿no? Sí, profe, espérame, igual esto ha aumentado la fortaleza del BRICS. Usted sabe, la unión pues que recientemente está ahorrando fortaleza a nivel mundial, Brasil, Rusia, pues por mencionar, y esto pues se están aprovechando para hacer una alianza más fuerte, y como bien, no sé si han visto la noticia, pues están buscando una sola moneda al final para comerciar Ajá, y sí, bajar pues la prioridad en el dólar, y así esto desestabilizaría a Estados Unidos porque ya no tendría una homogeneidad en el mundo con su dólar y las sanciones reducirían. Y agregando lo que usted mencionó, claro que a Rusia sí le gustaría retroceder el tiempo porque ha bajado, tiene tantas sanciones actualmente, igual tantas limitaciones que solo puede comerciar con cierta cantidad de países y no como lo hace antes. Y su así es, cartera está mucho más limitada ahora. así es. Excelente, muy bien. Lo que pasa es que ellos no quisieran torcerse el brazo porque dice, me regreso hacia atrás o me regreso de donde vine y el mundo va a caerme encima, hasta mi propio pueblo me va a reclamar, ¿por qué me estoy regresando? Entonces, pero como dijo hace un ratito Elías, es algo peligrosísimo porque estamos hablando de potencias que están hasta la coronilla de armas nucleares. Es decir, ¿quién de ellos va a salir ganando y quién va a salir perdiendo? Perderíamos todos, ni siquiera ellos, ¿entienden? Entonces, todos ellos perderían y Esto también va a ser un, ok. dígame, Eh, Al final lo que debemos definir de que al final no importa quién gana o quién pierda. El sí, problema va a ser de que esto va a tener un efecto mariposa porque eh, digamos que la parte de los países europeos y los países del segundo mundo son los que, digamos así, son las potencias más sobresalientes dentro de todo el mundo y por el poder político y económico, al final nosotros como países de este continente saldríamos perdiendo. así es, claro que sí. Randall, No, profe, había dejado la manito arriba. Por el ok, momento nada. ok, perfecto. Entonces, eso es el punto, muchachos. Ahí estamos. Han hecho un buen análisis. Ahora, es como les estaba leyendo. Bueno, de hecho, ustedes leyeron ya el artículo. Y abajo yo estaba leyendo también eso. Pues les estaba dando la lectura ahí de lo que dice, la parte interesante, que esto es lo que vamos a ir concluyendo esa primera parte, de lo que dice al final el artículo. Dice, ya se me perdió aquí. Estoy con el celular, pero aquí está. Dice, vuelvo a leer. En conclusión, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene lugar sobre la pugna entre Estados Unidos y China.
es efecto mariposa, como decía ahorita Elías, es decir, lugar sobre la pugna entre Estados Unidos y China por la hegemonía global. Cuando el diálogo sí, Macron, cuando aparece alguna posibilidad de la opción diplomática, aunque no sea por el momento probabilidad. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Que si la diplomacia no logra romper o mantener un equilibrio entre eso, pues estamos terminados. Entonces solo quedaría la diplomacia de la guerra. Pero guerra contra quién? Guerras convencionales no van a haber. Esa guerra convencional entre Rusia y Ucrania, pero guerras convencionales no van a haber, muchachos. Va a haber un misil que caiga en toda una ciudad y desaparezca todo lo que hay ahí. Pero eso es lo que verdaderamente hay que pedirle a Dios que no pase. Es que, o sea, yo lo digo así, profe, perdón, yo le digo así de que no sería solo entre Rusia y esto y la OTAN o entre Ucrania. Al final son, sigamos así, países contra países. O sea, esto va a ser una unión y va a ser peor porque indirectamente, aunque otros países como en la Guerra Fría no participen, todos van a poner de su parte para Así para es, concentrar el poder y un centro para uno contra otro. así es, todo así es. Entonces, eso se trata de la aptitud y actitud que tomen los actores internacionales en este asunto, incluyéndonos nosotros, porque nosotros tenemos como países del hemisferio, como países del sur, como países del norte, ricos o pobres, la diplomacia de cada uno de estos países, ya sea de una forma tradicional o digital, deben de poner su granito de arena para que la voz se alce a no a la guerra, sino pues también mejora el diálogo y no a la violencia, ¿verdad? O los actos violatorios del derecho internacional. Pues dicho sea paso, esa era la clase que está posteada ahí en la plataforma, ¿verdad? Y aquí les estoy mostrando yo algo sobre, perdón, no, lo que yo había posteado, ¿verdad? En la plataforma. Es esto. Que yo creo que ya me imagino lo subieron, no sé. Entonces, esto decía yo, la política exterior y el derecho internacional en los aspectos territoriales, el caso de Nicaragua en los últimos 20 años, que no es la excepción tampoco. Entonces, ¿a dónde están entonces esa capacidad jurídica que deben de tener los estados en función del respeto al derecho internacional en ese caso? Pues no lo veo, yo no lo veo, ¿verdad? No lo veo del todo porque nosotros estamos obligados a actuar en contra de toda política violatoria a la soberanía de los estados o de la soberanía de los estados violando los principios del derecho internacional, ¿ah? Porque nadie tiene el derecho de entrar a tu país y violar tu soberanía. Entonces, los actos violatorios están palpables ahí en esa guerra, pues. Desde Yo que tengo una comenzó. opinión. Ok, Dígame, ¿puedo hablar, profe? claro que sí, diga. Bueno, aquí me llamó, sí, a mí también me llamó la atención esta parte que dice que violas el derecho internacional. Sí. Hay una parte muy interesante que yo miré en uno de los videos y es que dicen de que si un estado o gobierno de un estado si estás en contra de la guerra y una de las cosas importantes que dijo el delegado de negocios de la Unión Europea, me acuerdo yo, en la última visita a la universidad, es que él dice, bueno, si tú eres una persona de que odias la guerra y odias de ver de que un país viola el derecho internacional territorial de otro país y tú apoyas acciones semejantes solo por ser, digamos, dentro o a favor de otro estado, sabiendo de que lo que está haciendo está Mm, malo y tú lo apruebas, entonces sería contradictorio. Aquí sería. lo dice, según yo, pues, puede darle otra vez, por favor. Lo, La lo de, página anterior. la primera Sí, sí, es ahí está. esa. A mí me llama la atención esto, es que cada estado actúa debido a un interés comercial. Así Por es. ejemplo, Nicaragua el gobierno nicaragüense está a favor de Rusia porque se sabe de que Rusia es una gran potencia, igual que China,
y cada estado y cada gobierno actúa de la manera que va. Muchas veces, aún sabiendo que las acciones de sus aliados son incorrectas, actúan en mención de sus propios intereses, Así ya es. sea en lo económico o digamos en la parte comercial. Entonces, el gobierno nicaragüense, digamos, ha sido un poquito contradictorio porque por un lado dicen de que actúan a favor o en contra de Estados Unidos, sabiendo que es un invasor y de que se mete en la política de otros estados, pero cuando dice aquí que en contra de la doctrina violatoria del derecho internacional, indirectamente, porque Nicaragua apoya a Rusia y a China, y sabe el gobierno nicaragüense de que Rusia está actuando en contra del derecho internacional y que se está metiendo dentro de un territorio que no es suyo, como lo es el territorio de Ujú, Ucrania. claro. Y aún sabiendo eso, el gobierno dice de que Rusia está actuando bien, que Rusia tiene la razón. O sea, en el mundo de la política habemos muchos hipócritas, porque primero no nos importa si Rusia está haciendo mal. Al final, lo que les importa al gobierno actual es que les esté suministrando y protegen sus propios Ah, intereses, aún sabiendo de que se está violando indirectamente el derecho internacional de Ucrania. claro, claro. Sí, de hecho esa parte es política, pues, ¿verdad? Pero en todo caso la política, es decir, el derecho internacional es una disciplina normativa que debe regular la actitud de los países en las relaciones recíprocas, en términos de comercio, en términos de cultura, en términos de, de, de relaciones internacionales. Entonces, pero la parte política es que le corresponde a un gobierno determinar si él está o no está a favor. Lo que pasa es que esto sucede cuando la balanza se mueve, ya sea a favor o en contra. Entonces, por lo tanto, si el gobierno actual tiene una política dirigida hacia esos países, porque él la quiere tener así, pero él conoce muy bien los aspectos los aspectos o los principios de derecho internacional, pues. Entonces, pero esa es una política muy propia del gobierno, pues. Entonces, pero aquí, a lo que me estoy refiriendo, en todo caso, es la parte o el rol que deben de asumir los, los organismos internacionales o en función de la Organización de las Naciones Unidas, aplicar todos aquellos principios necesarios para la estabilidad de política mundial, pues. Ese principio de la coexistencia pacífica, ese principio es viejísimo. ¿Ves? Incluso creo que este principio de la coexistencia pacífica lo acuñó el líder de la ex Unión Soviética, Lenin, en aquellos discursos cuando él comenzaba a formar el Estado soviético. Y desde ahí aparece el principio de la coexistencia pacífica. ¿Qué significa el principio de la coexistencia pacífica? Que todos debemos vivir en paz y tranquilo y respetarnos las diferentes ideologías que existen en el mundo. Pues los seres humanos así somos. Los seres humanos somos, como decimos en el ruso, raznoobrazny, es decir, de distintos estípulos, de distintas dimensiones. Entonces, aparece el instrumento que es necesario un equilibrio entre las dos posiciones contradictorias. Es decir, hay equilibrio, o sea, uno tiene que ceder para que el otro gane y el otro tiene que ceder para que el otro gane. O sea, ambas partes tienen que ceder. Entonces, en todo caso, si decimos que Ucrania tiene que reconocer pues que los territorios separatistas que le queden a Rusia, pues al fin y al cabo ni Rusia se va a hacer de esos territorios, sino que los va a dejar como regiones autónomas. Pues ahí que los deje. Tal vez no pierde mucho Ucrania, ¿verdad? Y tampoco Rusia tiene que ser tan así. Pues entonces ahí está el punto que es muy importante. Vamos a leer este mensaje. Así es, dice Elías, comunismo versus capitalismo, pues, pero ya eso debe quedar en el pasado, pues. Para mí, pues ese es mi concepto. Y luchar por los principios de la solidaridad, la coexistencia, el respeto, la solidaridad, la ayuda, la cooperación,
son principios, son valores que tenemos que tener las sociedades. Pero ahí estamos. Estamos aquí por no estar allá, decía Cantinflas, ¿verdad? Estamos aquí por no estar allá, decía. Entonces, así estamos en este punto de la tan caliente del planeta como la temperatura que hay en Nicaragua ahorita, así está Ucrania y Rusia, pues, pero como ya les dije, para que exista esa coexistencia pacífica debemos ceder, por eso te digo, si, hombre, podría decir Ucrania, bueno, hombre, que te queden pues esos territorios, pero déjame en paz, ahí agarrar esos territorios. Hay que ver también, hay que también analizar e investigar qué tanto representan esos territorios para Ucrania, pues, ¿verdad? Y como te digo, al fin y al cabo van a quedar como territorios autónomos. Ahora, voltea la mirada hacia la India y Pakistán. También ellos no tienen un problema territorial que se llama, y este territorio es viejísimo, es Kashmir, está entre Pakistán y han habido guerras por ese territorio entre las dos potencias, ¿verdad? No, es que tenemos que ver todo este punto interesante. Vas a ver también el problema que hay entre Israel y Palestina por Gaza. También, menos mal que se ha calmado un poco esos pleitos y esas muertes. Por esos territorios han muerto cantidades de gente. Bien, entonces los problemas son territoriales. ¿Ah? Entonces, por marítimo. Entonces, la diplomacia debe estar llena de enormes actitudes valorativas en función de los intereses de la sociedad. Es decir, el accionar del Estado debe estar al lado del derecho internacional en sus relaciones con otros países. ¿Ves? Entonces, todo lo que tiene que ver con la política exterior, las relaciones internacionales, todo eso tiene que ir en función de lo que es la logística de la política exterior. ¿Ya? Todo lo que son los aspectos relativos a los intereses, los lineamientos de la política exterior, perdón, debe estar en función de eso. Y así estamos, pues. Entonces, y ahí está, pues, el aspecto importante de lo que es la parte de la... Voy a aprovechar estos minutitos porque me quedan 6 minutitos y tengo que salirme para grabar Aquí ya tengo, por ejemplo, les voy a postear ahorita al WhatsApp el examen. Aquí hay un trabajo de investigación y exposición. Son 4 temas, ¿verdad? Cada quien agarra ahí el tema que le crea conveniente y van a hacer una investigación y una exposición. Bueno, no sé si la profesora ya la posteó porque la profesora me proponía una situación ahí, porque yo les puse aquí, deben hacer una exposición del tema, esto lo pueden hacer grabando un audio, breve resumiendo lo que ustedes investigaron. También me proponía la licenciada que ustedes hicieran una exposición en diapositiva y la subieran, pero eso no, me imagino que ella les tiene que acondicionar. Eso, yo la busqué hoy, pero no la pude encontrar. Ayer no pude comunicarme porque tampoco fui a la universidad. Tuve un problemita de salud con mi hijo aquí. Pasé todo el día en el hospital, entonces no pude moverme. Pero sí, ella me mandó ese mensaje sobre ustedes hagan la investigación y ustedes hagan sus diapositivas. Si ella les pone en la plataforma, ¿verdad? Ah, no, perdón, no les estoy compartiendo, chicos. Disculpen, pero quiero apurarme porque si no, aquí está. Si no me va a dejar en el aire. Aquí está, ahí les estoy compartiendo. Ahí está. De todas maneras se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Ya? Ahorita mismo, terminando la clase, se los mando. Entonces, de todas maneras, ustedes hagan sus diapositivas por cualquier caso de que ella les adecue el enlace que deben de subir las diapositivas y hacer la exposición. Ahí está la rúbrica para que ustedes trabajen su trabajo y así vamos a quedar ahí. Ese es el examen. Ya ahorita yo se los posteo, pero con esas orientaciones. Así que si no tienen alguna pregunta, me quedan 4 minutitos y sería pues que aquí terminamos y gracias por su atención.
y espero pues que trabajen sus temas que más les crean conveniente, hagan su investigación y hagan su trabajito. No sé si tienen alguna preguntita rápida, si no, pues aquí nos vamos despidiendo. Yo, Profesor, disculpe, la orientación de cómo debemos si es por video o audio, se nos va a avisar luego, profe. perdón, La forma de que, digamos, cuando lo vayamos a exponer, nos van a avisar luego. Por ejemplo, nosotros el trabajo ya obviamente se va a hacer, pero en la parte de si vamos a hacer un video, un audio, a la hora de exponerlo, se nos va a avisar luego. no, ya está la orientación ahí, pero hay que revisar si ella, yo no me he comunicado con ella desde ayer, como les dije, por el percance que tuve. Voy a tratar de comunicarme con ella, porque yo le dije que ella me decía, haga el cambio, pero le digo, no puedo porque estoy en el hospital, hágalo usted, tal vez, hágalo si usted hizo el cambio y si ella le adecuó el enlace para que ustedes suban la diapositiva y hagan la exposición, ¿verdad? No sé cómo lo habrá hecho, hay que revisar cómo está ahí, pero hay que llamarla a ella. Pues déjenme llamarla a ella primero, ustedes no pregunten, yo les voy a comunicar a ustedes después, pero ustedes ya comiencen a trabajar porque ya les voy a postear los temas yo ahorita. Perfecto, profe. Ok, quedamos así. Ok, Pase buenas noches, yo. buenas noches, entonces cuídense, nos vemos, adiós. Buenas Igual, noches. cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.